¿Qué tal a todos? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la mañana del día de hoy. Mi nombre es Damián Sánchez, soy jefe de marca del Club de Innovación y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del Toolbox que estamos realizando en colaboración con el Hub de Vitacura y la Municipalidad de Vitacura. Voy en este momento a compartirles pantalla. Muy bien. Perfecto. Muy bien, bueno, como les comentaba, este es un espacio presentado por Relasi, la red latinoamericana de clubes de innovación y el Club de Innovación de Chile. En este espacio que denominamos como Toolbox, que es una instancia para poder compartirles las tendencias a nivel de innovación. En este espacio nos están colaborando la jornada de hoy, la Municipalidad de Vitacura y el Hub de Vitacura. Muy bien, para hablarles un poquito para todas las personas que no nos conocen, en el Club de Innovación ya tenemos 18 años impulsando la innovación corporativa y nuestro compromiso es brindar a nuestros socios planes de acción estratégicos y personalizados que les permitan abordar de forma eficiente sus principales desafíos de innovación. Nosotros trabajamos desde toda una cultura colaborativa y buscamos justamente, bueno, es poder potenciar justamente este espacio a través de la vinculación y la articulación con los principales actores claves del ecosistema. Bien, justamente en este contexto co-creamos Relasi junto a otros países de la región para poder brindar este espacio con más de 100 empresas y organizaciones junto con la academia que forman la red latinoamericana más potente de innovación. Esto lo denominamos como conexiones sin fronteras. Muy bien. Actualmente lo que hacemos en Relasi es ayudar a los innovadores corporativos a fortalecer y evolucionar su rol e impacto, principalmente a través de la vinculación, justamente para darles este espacio de acompañamiento, que puedan no sentirse solos en este proceso o el desafío de innovar. Actualmente ya son 9 países y pueden conocer más e incluso contactarnos a través de la página web www.relasi.lab. Ahí van a tener un espacio para contactarnos y nosotros haremos la gestión para que el club correspondiente a su país pueda dar la información correspondiente de los planes de membresía local. Muy bien, y en este mismo contexto hemos desarrollado lo que sería el plan formativo de hidrógeno verde. Con su teléfono celular pueden escanear el código que se presenta en la pantalla o pueden ir a la página web programah2v.clubdeinnovacion.com. Bien, y ahí pueden registrarse directamente en cualquiera de las sesiones que vamos a estar teniendo adelante. Ya vamos por la segunda sesión. Esto es un programa que queda completamente abierto al público en general, pero tenemos adicionalmente beneficios exclusivos para los socios del Club de Innovación Chile y Relasi, como va a ser la reposición de los videos y obtener las presentaciones de cada una de las sesiones. Otra breve invitación que les quiero hacer a todas las personas que nos acompañan que son emprendedores. Ya están abiertas las inscripciones para potenciados. Este es un espacio donde vamos a darles las claves para impulsar el emprendimiento a través de distintas charlas con distintos emprendedores que han logrado el éxito y la internacionalización. Van a ser 2 días, el 19 y 20 de octubre. La inscripción es completamente gratuita y pueden tener más información en potenciados.cl. Muy bien, aprovecho igual para comentarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter, Facebook y especialmente en YouTube. Les recomiendo que nos puedan seguir para que puedan disfrutar luego la grabación de esta sesión del día de hoy. Nos pueden buscar como Club de Innovación. Muy bien, y ahora no voy a extenderme mucho más. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy, a presentarles a Roberto Muso, bien, que nos va a hablar el día de hoy en este Toolbox de tendencias y aplicaciones de tecnologías para los negocios. Roberto, para quienes no lo conocen, es presidente de Digeo, el grupo digital con operaciones en más de 14 países en Latinoamérica. Es fundador y cofundador de más de 30 startups. Es ganador del Premio Nacional a la Trayectoria de Innovación AONI 2016, autor de los libros El Valle de la Muerte y The Startup Journey, y además es profesor de reconocidas universidades en Chile. Muy bien, ahora Roberto, para que puedas saludar ya a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya tenemos más de 124 conectados, de hecho. ¿Se escucha? Sí, yo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Yo te escucho perfectamente. Voy a dejar de compartir para darte el espacio para que tú puedas
presentar y bueno, la más cordial bienvenida. Aprovecho para indicarle a todas las personas que nos pueden dejar sus preguntas a medida que transcurra la presentación en la cajita de preguntas y respuestas. Al final vamos a tratar de responder las que más logremos en honor al tiempo. Entonces, muy bien, la pantalla es toda tuya, Roberto. Perfecto, muchas gracias y mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy muy feliz de colaborar con el Club de Innovación, que creo que hace una gran labor, así es que ahora no es diferente y vamos a partir de esta presentación con esta pantalla que les quiero mostrar acá, si lo logro. Y tú me dices también, por favor, si se ve. ¿Se Perfecto, ve? correcto. Perfecto, lo que hoy día vamos a hablar en unos minutos, vamos a hacer una presentación no muy larga, para que podamos tener un tiempo para las preguntas y respuestas. Vamos a hablar de tendencias digitales en general. Y vamos a hacer un paseo por las tendencias del mundo, las más actuales, y vamos a profundizar en algunas, pero sobre todo en el carácter estratégico que pueden tener esas tendencias para la administración de empresas o para nuestro quehacer diario. Entonces vamos a partir un poquito con algunas novedades. Este computador que están viendo aquí, o esta imagen que ven ustedes, es un computador cuántico. Un computador cuántico es diferente de los computadores a través de los cuales ustedes están viendo probablemente esta presentación, porque en lugar de usar electrónica tradicional, booleana, bits y bytes, usa física cuántica para procesar información. En lugar de bits, usa unos conceptos que se llaman qubits, que tiene una particularidad y es que su matemática está resuelta no a través de álgebra booleana, que es tradicional en los computadores, sino que a través de estadística, ya que un qubit, al estar gobernado por física cuántica, puede tomar múltiples estados simultáneamente. Eso, que podría ser muy técnico, desde el punto de vista más sencillo, hace que estos computadores sean muy poderosos, más poderosos que básicamente todos los computadores juntos del mundo. Entonces hay una carrera hoy día por desarrollar capacidades tecnológicas mucho más poderosas que las que nosotros conocemos. ¿Y para qué se pueden aplicar estos computadores? Bueno, básicamente para seguridad, para encriptación, para soportar los mundos virtuales, para proteger a nivel bancario, por ejemplo, nuestra información. Pero lo interesante es que esto está pasando. Y una de las cosas con las que a mí me interesaría que empezáramos a conversar es entender que esto está pasando en el mundo y nosotros desde Chile y de Latinoamérica no tenemos tanta visibilidad sobre esto y necesitamos un poco empezar a poner atención. Eso es lo primero, computación cuántica. Vamos a ver después cuál es el impacto que puede tener esto. Les anticipo que la computación cuántica podría dar origen a algo que se conoce como la Internet cuántica, que tendría unas velocidades de comunicación muy remotas, pero muy altas, al nivel que podríamos comunicarnos con el otro rincón del universo en tiempos muy rápidos. Podríamos hablar de eso cuando a usted le interesa. Ahora, ¿por qué eso es interesante? Porque tiene impacto en nosotros, tiene impacto en nuestra seguridad. Alguien que pudiera usar un computador cuántico podría descifrar nuestras claves, por ejemplo. Entonces nosotros a nivel de gobiernos, a nivel de grandes empresas, deberíamos empezar a poner atención respecto a lo que está sucediendo con esto, porque nosotros tenemos que tomar algunas decisiones a la luz del avance tecnológico. Esto, probablemente ustedes lo conocen, es Fortnite. Es un juego de Epic Games que es inmersivo a través de avatares. Es decir, yo puedo entrar en el juego y participar, por ejemplo, en un concierto como el que aparece acá de Travis Scott, junto con otros 12 millones de asistentes, con mi avatar. ¿Por qué es importante este juego? Porque dio origen, o fue uno de los que dieron origen, al concepto de metaverso, que consiste esencialmente en un mundo virtual, en un espacio virtual que me permite a mí vivir en un espacio digital, colaborando, convergiendo, interrelacionándome con terceras personas y terceros objetos a través de interfaces digitales. Es lo que empieza a ser la combinación entre el mundo físico y el mundo digital. Si parece muy surrealista, aquí está nuestro conocido Fantasylandia, el parque de diversiones tradicional de Santiago, y esta es la versión que existe ya en Fortnite de Fantasylandia. Es decir, ya existen algunos que están más avanzados, que están empezando a posicionarse en estos mundos virtuales. Fantasylandia en Fortnite. Metaverso, de eso vamos a hablar también un poquito. El metaverso acaba de ser destacado por la revista Time como
un universo paralelo, virtual, que esencialmente va a ser nuestro punto de acceso a todas las tecnologías digitales y que recibe un nombre más técnico, que es básicamente el conjunto de las tecnologías de realidad inmersiva, que al final está representado con este nombre, metaverso. Y su potencia puede empezar a verse si nosotros nos dimos cuenta que en 2021 Facebook cambió su nombre a Meta para transformarse en metaverso. O ahora, en 2022, en enero, Microsoft compró Blizzard, un fabricante de juegos, en 75 billones de dólares, que ha sido la mayor adquisición tecnológica de la historia, para lograr adquirir los componentes básicos para el metaverso, en el caso de Microsoft. 100 millones de personas al día inician sesión en estos juegos, en Roblox, Minecraft y Fortnite Creative, que básicamente son expresiones de este metaverso. Y a nivel industrial, si no nos interesan tanto los juegos, a nivel industrial, la expresión del metaverso, o en el caso del fabricante de hardware NVIDIA, si se escribe, que construye su propio metaverso y lo denomina Omniverso. A nivel industrial, las aplicaciones toman la forma de gemelos digitales, es decir, de réplicas del mundo físico, de los procesos productivos físicos, para poder yo manipular a nivel digital potenciales escenarios y probarlos no en el mundo real, sino en el mundo digital, y poder decidir después si aplico esas innovaciones o esas pruebas a nivel físico. Esto está teniendo mucho impacto y necesitamos empezar a entender cómo vamos a incorporarnos a esta realidad a nivel de nuestras empresas, a nivel de nuestra sociedad, el metaverso. El metaverso nosotros podríamos decir que, si bien podemos equivocar, debería ser la próxima versión de Internet. Si Internet uno la puede entender como una red de sitios web, ¿cierto? A través de los cuales nosotros nos comunicamos y accedemos a ellos mediante un browser. El metaverso es una red de mundos virtuales. Por ejemplo, en Fortnite, con el de Minecraft, con el que va a ser de Facebook. Mundos virtuales que representan una realidad a través de la cual nosotros vamos a colaborar mediante nuestras interfaces digitales y mediante nuestras representaciones digitales. Atención con el metaverso. Todo esto tiene mucha vinculación con otra tendencia, que es la que surge cuando se crea el Bitcoin. El Bitcoin, esta criptomoneda que se usa para transar, que no depende de un banco, tiene un sustrato tecnológico que se llama blockchain, que permite básicamente, esencialmente, manejar información del tipo financiero, una moneda, encriptada de tal modo que nadie vea lo que está pasando adentro, que nadie la pueda adulterar, segura, porque se distribuye básicamente la información en una serie de computadores que están en red, pero que en el fondo lo que está logrando es proveernos confianzas. Una confianza que originalmente estaba basada en una entidad, un banco, por ejemplo, un banco central o un tercero confiable, pero hoy día está basada en una capacidad tecnológica constituida en base a un conjunto de computadores que colaboran, gobernados por un algoritmo que se llama blockchain. Y a partir de esto surge el Bitcoin, ¿cierto? Que ustedes conocen eventualmente, pero además surgen otras cosas. Surge un nuevo concepto que se llama Non-Fungible Token, que básicamente permite que la imagen digital que yo puedo replicar muchas veces, hoy día pueda ser identificada como única y separada de sus réplicas, lo que da origen a una nueva economía. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta imagen es un cuadro constituido por muchas imágenes, que fue transado en 69 millones de dólares, se llama Beeple, y es digital, exclusivamente digital, y está identificado mediante un non-fungible token, al final es un sello basado en blockchain que dice, este es un cuadro único, y este es el original, no importa que lo copien, va a existir uno único. Y este fue transado básicamente en el mercado abierto, en Christie's, que es el que transa las obras de arte física. Entonces esto está pasando en el mundo digital y se empieza a relacionar con el metaverso. Esto se puede prolongar muchísimo porque si, como les digo, existe una tendencia a utilizar mecanismos no tradicionales como base de confianza, en realidad, en el largo plazo podríamos empezar a prescindir de los bancos centrales, de los gobiernos, de las entidades que hoy día tradicionalmente usamos como generadores de confianza. Y esto, a nivel financiero, empieza a recibir el nombre de DeFi, que es Decentralized Finance, es decir, finanzas descentralizadas, sin una entidad central que gobierne el intercambio económico, el intercambio financiero, para ser riguroso.
Entonces se espera que dentro de poco empiece a suceder esto y ya hay bancos que están moviéndose hacia allá porque necesitan tener una posición en este nuevo mundo donde ellos no van a ser los proveedores de confianza. Por lo tanto, aquellos que cautelan el intercambio comercial o el intercambio financiero. Y por extensión, si nosotros entendemos que hoy día la Internet básicamente está apoyada en grandes compañías como Google, Facebook, Apple, Microsoft, que esencialmente nos proveen sus sistemas a cambio de nuestra información y de aceptar las condiciones de uso, en lo que se ha denominado la Web 2, a partir del uso de blockchain y de estos conceptos de descentralización, surge un nuevo concepto, una nueva forma de Internet que se llama Web 3, que esencialmente consiste en una descentralización de Internet, un liberarnos de la hegemonía de estas grandes compañías para que el poder de la manipulación de la información, que es nuestra, ya sea distribuida y no esté en base a lo que controlan las grandes compañías, que ha sido muy criticado. Si bien estas grandes compañías han creado muchísimo valor en los últimos 30 años, desde mi punto de vista también pueden transformarse en un riesgo al crecer desmesuradamente. Hoy día cada una de estas compañías es mucho más importante que un país completo. Siguiendo con este paseo por la tecnología, les cuento que este señor es Lee Sedol y es 18 veces campeón del mundo de Go, que es un juego de tablero, como el que aparece acá, oriental. Y este señor decide retirarse del Go, siendo 18 veces campeón del mundo, porque se enfrenta en el 2016 a AlphaGo de DeepMind. DeepMind es una empresa que acaba de ser adquirida por Google hace algún tiempo, que desarrolló una inteligencia artificial que ganó a Lee Sedol. Él se retira porque dice, hay una entidad que es superior a mí por mucho que yo me esfuerce. Y esa entidad no es humana, es artificial. Y este hito representa el cambio en la seriedad con que se tomaba la inteligencia artificial China. Y básicamente a partir de ese momento empieza a desarrollarse todo un esfuerzo estratégico para apoyarse en inteligencia artificial a nivel económico, es decir, desarrollo de inteligencia artificial para apoyar su economía. La historia de este señor está en ese documental que les dejo abajo en YouTube y es muy interesante a nivel humano, pero marca un antes y un después de la realidad de la inteligencia artificial actual. Otro ejemplo respecto de esto es este libro de poemas, Aumgoli, que ustedes lo pueden encontrar en Amazon inmediatamente, pero que fue escrito absolutamente por inteligencia artificial. Ningún humano participó en eso. Y los críticos que lo revisaron dicen que es bastante interesante, o sea, poema muy bueno. Y acá la pregunta es, ¿qué espacio nos queda a nosotros humanos que no puedan ser usados o no puedan ser llenados por inteligencia artificial, siendo el desarrollo de los poemas, la poesía, un espacio muy creativo que tradicionalmente estaba reservado para la capacidad humana? Esto empieza a pasar y nos tenemos que empezar a poner al día respecto de esto. Miren estas imágenes, parecen interesantes, pero ninguna de estas imágenes existe, ninguna es real, aun cuando parezcan fotografías. Estas fueron creadas por inteligencia artificial, desde cero. Pero lo más interesante es que es capaz de crear estas inteligencias artificiales, muchas de estas imágenes en un milisegundo. Acá hay otro ejemplo, aquí hay fotos que parecen muy reales, pero tampoco son reales, fueron creadas desde cero por la inteligencia artificial y no involucró a ningún humano en su creación. La tecnología se llama DALL-E, un poco por Wall-E, ¿se acuerdan del robot que aparecía en las películas de los niños? Y por DALL-E, por supuesto, pero esta es la versión 2, entonces DALL-E 2 ustedes lo pueden buscar, y ahí les dejo el link al pie, porque la galería de imágenes es impresionante, y la capacidad que tiene esta tecnología de desarrollar imágenes que no existen, muy por sobre las capacidades que tiene un diseñador humano, la verdad es que promete un futuro muy, muy interesante. Ya hicimos un paseo por las tendencias digitales a nivel de algunos ejemplos, pero vamos a revisar a nivel estratégico qué significa esto. Este es un diagrama de McKinsey, la consultora global que va marcando un poco la pauta de las decisiones estratégicas de las empresas, y mezcla básicamente las distintas industrias que están en las filas a la izquierda con las columnas que representan las tecnologías. Acá se las puedo dejar, pero básicamente representa cuáles son las nuevas tecnologías, y mientras más azul la celda, más impacto tiene en la industria de la izquierda.
Pero no nos interesa tanto entrar en detalle. Vamos a ver qué es realmente importante acá. Fíjense en esto. La conectividad avanzada, es decir, 5G, las capacidades satelitales nuevas, son muy importantes para todas las industrias. Y eso es una de las grandes tendencias. Inteligencia artificial aplicada. Si se fijan, toda la columna es azul. Es decir, impacta a todos, a todas las industrias. No importa en qué industria yo esté, necesito incorporar inteligencia artificial, aplicar inteligencia artificial. Tecnologías inmersivas, es decir, el metaverso. Está un poco más atrás porque no está todo azul, pero podemos ver que sí va a tener mucho impacto en la mayor parte de las industrias. Y por último, el consumo de forma sustentable de los distintos productos por parte del consumidor final. Es otra de las tendencias que está afectando a todas las industrias. No quiero dejar de destacarlo porque está todo azul y por rigor debería ponerlo. A nosotros nos interesa por ahora conversar de estas tecnologías que están marcadas acá. Pero en particular, desde mi punto de vista, lo que es importante es la aplicación de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que gobierna esencialmente la aplicación de las otras tecnologías. Entonces, por eso nos vamos a enfocar muchísimo en esto, pero además porque está destacada la columna azul en todas las industrias, en toda la actividad. O sea, si hay que elegir una tecnología en la que enfocarse, obviamente debería ser esta, ¿no? Así que vamos a analizar un poquito esta. La inteligencia artificial aplicada, saliendo del laboratorio, saliendo de la capacidad de desarrollo, es en serio. Es decir, tenemos que ser muy serios para nuestros avances futuros. Por ejemplo, que hay un detalle de cuánto es el mercado anual que se está invirtiendo, transando, en relación a la inteligencia artificial por parte de las distintas industrias. Y alcanza los 15 trillones. 15 trillones, que es un número increíble. Un trillón es un 1 con 12 ceros. Bueno, 15 trillones, ustedes se lo imaginan. La producción del Producto Bruto de Chile y de varios de los países latinoamericanos no alcanza un trillón. Estamos hablando de inteligencia artificial, 15 trillones. Y el impacto financiero en las distintas empresas, luego de la adopción de inteligencia artificial, se puede resumir en los números que aparecen a la derecha. 27% de las empresas aumentó su EBITDA, es decir, su resultado, en 5% gracias a la adopción de inteligencia artificial. El 67% de las empresas reporta un aumento de ingresos gracias a la inteligencia artificial. Y el 79% reporta una reducción de los costos. Es decir, hay que adoptar inteligencia artificial. O sea, no hay ninguna duda de que hay que hacerlo, ¿cierto? Y además todas las empresas e industrias se pueden beneficiar de eso. Por eso, en esta reunión, necesitamos entender en qué consiste la inteligencia artificial. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a hacer 2 o 3 a lo largo de toda esta presentación. Y este ejercicio es muy simple. Vamos a entrenar una neurona artificial. Esta es una neurona que es muy parecida a las biológicas, que es esencialmente una caja negra, bueno, en este caso naranja, que tiene entrada y salida, tal como en las biológicas existen las dendritas y los axones, a los que se acuerdan de biología. También en la neurona artificial, que originalmente hace 50 años que se inventó, se llamó perceptrón, también existen una entrada y una salida. Yo lo voy a entrenar. En inteligencia artificial hay 2 fases, la fase de entrenamiento de los sistemas y la fase de inferencia de los sistemas. Es decir, cuando yo entreno los sistemas, les enseño cómo actuar y luego cuando los dejo actuar, la fase de inferencia. Así que esta es la fase de entrenamiento. Entonces le voy a decir a esta neurona, mira neurona, cuando yo pongo un 1 en tu entrada, tú tienes que entregar un 2 en la salida. Ok, dice la neurona. Si pongo un 2 en la entrada, tú entregas un 4 en la salida. Si pongo un 3 en la entrada, tú entregas un 6 en la salida. Ok, la neurona aprendió, igual que nosotros, ¿cierto? Porque entendimos que había que hacer. ¿Y qué pasa en fase de inferencia cuando yo pongo un 4 en la entrada? La neurona sabe que tiene que poner un 8 en la salida, porque descubrió la relación entre la entrada y la salida sin que yo se lo dijera explícitamente. No les dije que la relación entre la salida y la entrada era 2 por. No se lo dije, aprendió de los datos. Eso hace básicamente una neurona artificial. Aprende de los datos, aprende cómo se vinculan estos datos, cuál es la función que los relaciona, aprende. Y eso es muy importante. ¿Cómo lo hace? Necesitamos entender. Si yo hago un zoom sobre esta neurona, si hago unos rayos X, veo que tiene un inventario de funciones matemáticas simples y las empieza a probar simplemente para vincular estos datos de entrada con los datos de salida. Y si hay varios datos de entrada, usa un mecanismo de ponderación lineal, súper sencillo,
y básicamente va aprendiendo. Y esto no tiene ninguna magia, es un modelo, un algoritmo, en este caso súper simple. Pero lo interesante se produce cuando yo conecto la salida de una neurona con la entrada de otra neurona para constituir una red neuronal, donde hay capas de neuronas en la entrada que reciben datos, por ejemplo, imágenes, como en este gráfico. Hay otras capas que son intermedias y unas capas de salida que arrojan la salida. ¿Por qué esto es importante? Porque esta red neuronal tiene capacidad ya de aprender a un nivel mucho más sofisticado que simplemente un 1, un 2, un número básico. Tiene la capacidad de manejar abstracciones, tiene la capacidad de aprender a nivel sobrehumano, en la medida que sea compleja, que tenga muchas capas y que tenga muchas neuronas. Y esta red que les acabo de mostrar con esta configuración, que tiene una capa de entrada, una capa de salida y una capa intermedia, una capa oculta, una capa profunda, una deep layer, da origen a la técnica que realmente es la importante inteligencia artificial, que es deep learning. Deep learning, aprendizaje profundo por parte de las redes neurales. Entonces, ustedes ya pueden decir que saben inteligencia artificial. Y esto es realmente lo importante de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Porque estas capacidades de aprendizaje y de performance en función del número de datos que yo maneje, en el caso de las redes neuronales, superan con mucho las otras técnicas estadísticas de Machine Learning o de Business Intelligence, de inteligencia de negocio. Deep Learning es el futuro. Vamos a hablar un poquito de esto. Ahora que ya entendemos lo que es una red neuronal y una neurona artificial. Inteligencia artificial, como un concepto amplio, es cualquier cosa, es un nombre de marketing, así es que uno no tiene que confundirse, es cualquier cosa. Inteligencia artificial representa al conjunto de tecnologías que aparecen como un comportamiento humano porque los sistemas van aprendiendo, ¿cierto? Machine Learning, aprendizaje de máquinas, es un subconjunto de inteligencia artificial que permite que yo no programe los computadores, sino que estos computadores aprendan de los datos a los que están expuestos. Y un subconjunto de esto es Deep Learning, que es donde está la magia, realmente. Y se mezcla con otra tecnología, si ustedes quieren, con otra área de estudio, que es la ciencia de datos, para combinarse y proveer valor. Entonces aquí uno puede ver cuáles son las relaciones en estos conceptos. Inteligencia artificial es un nombre de marketing, Machine Learning, aprendizaje de máquina, son todos los conjuntos de técnicas que permiten que un computador aprenda, pero particularmente Deep Learning es la técnica que usa redes neuronales para que estos computadores realmente aprendan, y es aquí donde está el valor. Esto es lo que hay que entender, esto es lo que está pasando, y por eso, porque es tan importante la inteligencia artificial en todo este conjunto de tendencias tecnológicas, que hacemos un zoom sobre esto. Esto les puede interesar. Dentro de la familia de aprendizaje de máquinas, hay muchas formas de aprender por parte de las máquinas. Hay algunas que requieren entrenamiento mediante datos de estos modelos. Hay otras que no necesitan aprender de los datos y unas terceros que aprenden de su propia experiencia. Así funciona la inteligencia artificial. Y para entender esto, les voy a mostrar esto. La familia de aprendizaje de máquina que requiere de entrenamiento con datos se llama aprendizaje supervisado. Y básicamente consiste en que yo le digo a los algoritmos, en este caso, para que pueda distinguir fotos de perros y gatos, cuáles son perros, cuáles son gatos. Y si lo entreno lo suficiente, en fase de inferencia, es capaz de hacerlo. Es capaz de distinguir cuáles son perros y gatos. Eso está fácil, ¿cierto? La segunda familia es la familia de aprendizaje no supervisado. Es decir, yo no necesito entrenarla. Y esto va a empezar a estar más interesante. Dejo que la red neuronal entienda sola las particularidades de estas imágenes. Y se produce esto. Le digo, ¿cuáles son las particularidades de estas imágenes? Red. Y es capaz de ordenarlas encontrando patrones, donde hay gatos y perros. Pero acá, cuando yo dejo la red neuronal que opere sola, esta red neuronal que es más inteligente que nosotros, se da cuenta que hay otros patrones. Y no solo hay perros y gatos, sino que entre estas fotos también podemos distinguir aquellas que están al interior de una casa versus aquellas que están fuera de la casa. Mucho antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Y este es un ejemplo que nos permite empezar a entender la potencia de las redes neuronales y de la inteligencia artificial. La capacidad de comprender mucho mejor que el humano
las relaciones. Y yo puedo seguir en este ejemplo descubriendo muchas otras similitudes que nosotros humanos no somos capaces de entender. Pero no lo voy a hacer. Voy a, por exhaustividad, terminar este repaso nomás contándoles qué es aprendizaje reforzado, que se supone que es el último paso evolutivo en el desarrollo de inteligencia artificial y que permite a las máquinas aprender de su propia experiencia. Y es lo que se usa en los juegos. Es decir, yo dejo un modelo de inteligencia artificial operando, como en el caso del Isidol, que les conté al principio, el campeón de Go, y estas máquinas son capaces de aprender de su propio juego, simplemente conociendo las reglas, y en algunos casos incluso sin conocerlas. Lo interesante es que pueden alcanzar niveles sobrehumanos, ganarles al campeón del mundo en muy poco tiempo. Los últimos desarrollos permiten que una máquina sea campeona del mundo sin entrenamiento previo en 2 horas. Entonces, ese es el nivel de potencia y capacidad con el que estamos trabajando. Necesitamos entender eso y necesitamos ponerlo a operar en nuestro beneficio. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta tecnología? Hoy día son aplicaciones que vienen desde la propia tecnología y que toman la forma de tecnología general. Por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Significa aplicaciones como Siri o como Alexa, que ustedes tienen en sus teléfonos, y algunas un poco más sofisticadas, ¿cierto? Visión computacional, que es la capacidad de que una cámara no solo registre lo que está pasando, sino que comprenda lo que está pasando mediante un cerebro que está basado en redes neuronales. Y, lo que es más importante, la capacidad de predicción. Y vamos a conversar un poquito de cada una de ellas, para que entendamos cuál es el impacto que tiene esta tecnología en nuestras organizaciones y qué deberíamos hacer nosotros con ella. A nivel de procesamiento del lenguaje natural ha habido mucho desarrollo, no voy a profundizar en esto porque ustedes lo conocen, pero básicamente esta tecnología permite que yo humano me comunique, por mucho que sea lento hablar, con una máquina, sin necesidad de tener que escribir, etcétera, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que esta máquina me hable a mí y comprenda lo que yo diga y pueda articular una comunicación con un humano en el lenguaje en que nosotros hablamos. El desarrollo que ha habido en los últimos años permite decir que esto está absolutamente resuelto. Es decir, los computadores ya pueden hablar. Los computadores que tradicionalmente estaban encerrados en sus cajas y eran capaces de procesar información, hoy día están siendo dotados de capacidad de vincularse con el mundo externo a través de lenguaje natural, a través de visión, a través de sensorización. Y eso está pasando y es muy interesante porque están invadiendo esencialmente toda la actividad humana con capacidades cognitivas muy superiores a las humanas. Y eso hay que mirarlo. Los últimos desarrollos en lenguaje natural vienen de la mano de Microsoft con NVIDIA, que es una de las fábricas más importantes de tecnología, que sustenta esencialmente el desarrollo de inteligencia artificial en el mundo, y liberan este Megatron Turing que supera a la última tecnología que se llama GPT-3, alimentada con básicamente toda la información de Internet. Por lo tanto, tiene una capacidad de hablar muy interesante. Se los voy a dejar ahí. A nivel de visión computacional, les voy a mostrar un ejemplo de lo que nosotros hacemos acá en Latinoamérica. Digeo, que es el grupo de empresas que yo dirijo, desarrolla inteligencia artificial desde hace 7 años y particularmente visión computacional. Podemos ver, por ejemplo, en una calle, con las mismas cámaras que hoy día están instaladas, todas las patentes de todos los autos, identificarlas, contrastarlas con quien sea necesario. Pero cuando alguien que va en ese auto se baja a un centro comercial, podemos también seguirlo. Esto no representa que nosotros identifiquemos a las personas porque no nos interesa. Además, hay normas que nos exigen no identificarlas, pero sí nos interesa entender cómo es el comportamiento de los grupos de personas. Si entra a una tienda, podemos saber qué está haciendo. Y fíjense que ese esqueleto que está pintado sobre el cuerpo de la persona muestra qué está haciendo. Entonces, esto es comprensión de pose humana en movimiento, así se llama esto. Y nos permite entender que ese señor está comprando, o que está tosiendo, o que está asustándose, o que está desmayándose, o que está robando. Nos permite entender todo. Y finalmente podemos incluso entender exactamente qué producto está llevando. Esta es la capacidad que tenemos hoy día desde Chile, desde Digeo. Imagínense lo que está sucediendo en el mundo donde están las universidades y las grandes tecnologías desarrollando estas capacidades. Eso lo hacemos hoy día. Visión computacional. Por último, la última aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la predicción responde a esto que está acá planteado, que parece complejo, pero no es tanto. Este señor, que se llama Herbert Simon, dice: nosotros humanos somos subóptimos.
A cualquier problema le damos una solución que es suficientemente buena, pero no es óptima. ¿Por qué? Porque llegar a la solución óptima tiene mucho costo. Costo de prueba, de simulación, de pensar, de energía, de todo lo que ustedes quieran. Y acuña un término que se llama satisficing, que es satisfacer un problema mediante una solución simplemente lo suficientemente buena, como en el gráfico que aparece abajo a la izquierda. Pero no es óptima. ¿Cuál es el problema de esto? Que todos nuestros sistemas, nuestras organizaciones, nuestras empresas, todo lo que tiene que ver con nosotros, está resuelto de esta forma. Por lo tanto, el conjunto operativo de estas organizaciones siempre está basado en soluciones subóptimas, lo que al final nos lleva a que estas empresas no puedan crecer, no puedan ser óptimas, son imperfectas. Es decir, nosotros humanos incorporamos muchas incapacidades, muchas limitaciones de capacidad a los sistemas en los que operamos por este fenómeno. Entonces viene la inteligencia artificial en auxilio nuestro y nos provee la capacidad de predicción, que ustedes, si les interesa, pueden revisar en esta máquina Prediction Machines. La capacidad de predicción consiste en que yo analice un vector de datos, analice 99 datos, y sea capaz de determinar cuál es el dato número 100. ¿Qué significa esto? Si yo tengo los datos de mi entorno comercial, por ejemplo, del clima, de cuánta gente vive acá, de la temperatura, de el entorno comercial, si en la tienda de la esquina están ofreciendo descuento o no, podría decir cuál es el número de helados que se va a consumir mañana. Y eso le puede interesar a alguien que vende helados, ¿cierto? A una empresa que se dedica a eso. Al mismo tiempo, si tengo 99 datos, por ejemplo, de un cliente, su rango etario, el nivel de ingreso, qué sé yo, su temperatura, lo que sea, cualquier dato, incluso la batería de su teléfono, podría yo decir si ese señor va a devolver un crédito que yo le voy a dar. Predicción. Predicción es el proceso de completar la información faltante a partir de entender las relaciones de los datos que tengo para ese mismo individuo, para esa misma situación. Por eso les contaba yo cómo opera una red neuronal, porque es capaz de relacionar datos y aprender de sus relaciones y poder predecir cuál es el dato faltante. Esta predicción, más allá que adivinar el futuro, es lo que nos va a permitir que nuestras empresas, nuestras organizaciones, todo tipo de sociedades, todo tipo de sistemas en los cuales el humano tradicionalmente trabaja, sean más óptimos. ¿Por qué? Porque van a romper esa condena a la cual nosotros imponemos a estas organizaciones producto de nuestro afán de no llegar al óptimo en las decisiones. Ese es satisficing. Si nosotros desglosamos una cadena de valor, si desglosamos un proceso productivo en sus múltiples eslabones, vamos a ver que siempre hay una toma de decisiones en cada uno de esos eslabones, que está basado en algunos datos que tengo disponibles, está basado en una capacidad predictiva que yo como humano tengo, en mi juicio humano, yo tomo una decisión, ¿cierto? Y ejecuto una acción, y eso provoca una salida, y finalmente yo aprendo del resultado de esa acción. Pero si yo sustituyo mi capacidad predictiva humana, que es limitada, una capacidad predictiva basada en inteligencia artificial, que es mucho más perfecta, mucho más capaz, voy a poder inundar de capacidades predictivas todos los sistemas de todas las organizaciones. Y eso va a llevar a una organización, que puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser lo que sea, una universidad, la va a llevar a ir desde un estado que es reactivo respecto de lo que está pasándole a un estado predictivo, se va a anticipar. Por ejemplo, Amazon, en lugar de recibir básicamente un pedido y luego despachar, podría predecir lo que determinado cliente va a comprar y despachar antes que el cliente lo solicite. Pasa a ser predictivo. Su modelo, que tradicionalmente es shop and ship, va a pasar a invertirse ship and shop en la medida que tenga más capacidades predictivas. Predicciones y decisiones. El impacto de la inteligencia artificial en las distintas industrias es gigantesco. Y acá ustedes pueden ver un gráfico de aquellas industrias que más se benefician de esto, desde retail, marketing, salud, como aparece acá, las principales beneficiadas, en términos de volumen de ingresos, pero al final el volumen de ingresos representa creación y captura de valor,
hasta las menos beneficiadas, que tienen que ver más bien con aquellas industrias más duras, por ejemplo, las extractivas. Pero incluso estas extractivas, que son las nuestras, la generación de cobre, salmón, forestal, flores en Colombia, cerveza en México, las que ustedes quieran, incluso esas se benefician de la adopción de inteligencia artificial. Los chinos se dieron cuenta de esto hace algún tiempo, acuérdense de lo que les conté de Lee Sedol, y se preocuparon y decidieron tomar cartas en el asunto. Y empezaron a entrenar como base de su política económica a miles de ingenieros en inteligencia artificial, porque ellos son muchos y pueden hacerlo. Los chinos sostienen que la fase de innovación en inteligencia artificial ya terminó y fue al final el resultado de la capacidad de Estados Unidos, y que hoy día viene la fase de aplicación, ya no innovación, sino aplicación, y va a estar en manos de ellos, y están trabajando para eso. Pero al mismo tiempo estos ingenieros, que les enseñan inteligencia artificial, les enseñan a crear empresas, desarrollan emprendedores. Entonces lo que están haciendo es entrenar gente para que cree empresas basadas en inteligencia artificial. Si hoy día las que nos gobiernan son empresas nativas digitales como Amazon, Google, Facebook, Apple, que son las de mayor valorización bursátil en el mundo, la nueva generación de empresas, la nueva raza de empresas, van a ser nativas de inteligencia artificial. Necesitamos entender eso y tomar las medidas que corresponden. Los chinos ya están haciendo eso. Nosotros necesitamos despertar. A nivel de impacto en el mundo, la inteligencia artificial va a provocar varios movimientos. Primero, se van a desplazar puestos de trabajo, que es natural, porque vamos a ser sustituidos en algunas actividades muy recurrentes por inteligencia artificial, por ejemplo, las capacidades de predecir. Eso ya está sucediendo, no tiene que asustarnos, y probablemente nosotros tenemos que capacitarnos para tomar las posiciones nuevas que se abren cuando llega una tecnología de propósito general como la inteligencia artificial. Se produce un nuevo orden mundial, porque China básicamente va a estar en la hegemonía del mundo y desplazando un poquito a Estados Unidos, y Europa está quedando un poco atrás. Latinoamérica lamentablemente está mucho más atrás. Tenemos que despertar y colaborar con los otros países. Las grandes tecnológicas mantienen su dominio porque están invirtiendo muchísimo, no solo en inteligencia artificial, sino que en los computadores cuánticos que les decía. Entonces, la combinación de las dos cosas les da mucho, mucho poder. La sociedad se empieza a polarizar por distintos fenómenos, esencialmente producto de que la inteligencia artificial empieza a alimentarnos con lo que a nosotros nos interesa escuchar. Entonces, si a mí me interesa un partido político, empiezo a recibir información respecto a ese partido y cada vez soy más extremo en mi opinión, producto de esa información que estoy recibiendo. Y la otra persona que le interesa el otro partido político empieza a recibir información respecto de eso. Entonces hay más polarización en todos los ámbitos. Podríamos estar sujetos a vigilancia masiva a partir de visión computacional, por ejemplo. Vamos a relacionarnos demasiado con la tecnología, lo que va a provocar que tengamos que satisfacer determinadas necesidades efectivas que no necesariamente va a resolver la inteligencia artificial, y va a aumentar lamentablemente la brecha entre los ricos y los pobres, porque básicamente los ricos tienen capacidad de acceder a estas tecnologías y usarlas en su beneficio, y los pobres no. Sobre todo si no despiertan, o no despertamos como los latinoamericanos, que estamos todavía dormidos respecto de esto. Necesitamos despertar. Esto va a suceder. Este informe lo hace el Instituto de Inteligencia Artificial Español y es muy interesante, lo pueden ver en su web. Todo esto está pasando. Lamentablemente, tal como dice Yuval Noah Harari, como les decía yo antes, Latinoamérica no se dio cuenta de que esto está pasando, y mucho menos Chile, salvo excepciones, por supuesto. Y podría traducirse esto en que entremos en una nueva etapa de colonización, ya no colonización la antigua con gente a caballo o con guerras, sino que una colonización digital a partir del uso de nuestros datos para desarrollar modelos mucho más sofisticados, que nosotros estamos entregando permanentemente al usar las plataformas como Facebook o como Google o como las que estamos usando, que vale la pena usarlas porque crea mucho valor, pero nos damos cuenta de que estamos generando a través de la entrega de nuestros datos unas capacidades que están fuera de Latinoamérica, fuera de Chile, en terceras manos, de desarrollar mucha tecnología y mucho valor y luego volver sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Que si un agricultor hoy día planta una lechuga y luego empieza a hacerlo automatizadamente, los datos respecto a esa lechuga van al productor del tractor que usa ese productor, es decir, al que le ofrece el tractor. Y al principio le empieza a decir, mira, a esta lechuga échale 3 gotas de agua o 4 gotas de agua. Pero paulatinamente, el valor que va a capturar ese agricultor va a ir reduciéndose, porque lo va a ir tomando aquel que realmente aprende a cosechar bien. Y
ese agricultor lamentablemente se va a transformar en simplemente una impresora de lechuga, sin valor. Entonces necesitamos entender eso, necesitamos despertar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos respecto de esto? En los 10 minutos que me quedan espero que planteemos algunas respuestas. ¿Qué hacemos? Necesitamos entender cómo adoptar cada una de estas tecnologías, en particular inteligencia artificial. ¿Cómo se podría adoptar aquí a nivel local? Podríamos aprender de lo que pasó a principios del siglo XX, cuando las fábricas eran como las que aparece en esta imagen, tenían una chimenea en alguna parte porque las máquinas que estaban al interior de esa fábrica eran movilizadas por una turbina que calentaba agua mediante carbón y el vapor de esa agua básicamente se usaba para impulsar las máquinas de adentro de esa fábrica. Eso era antes de la electricidad. Y las empresas estas se veían como esto. Muchas máquinas en línea conectadas a unos tubos en el techo que también estaban conectadas a esta turbina. Y cuando aparece la electricidad, varios señores, como nosotros en Chile, dicen no es necesario porque nos va demasiado bien. Producimos cobre, producimos árboles, producimos salmones, nos va súper bien. No necesitamos adaptarnos a las nuevas tecnologías. ¿Para qué si nos va re bien? Esos fueron los primeros en quebrar. Otros dijeron, mira, reemplázame la turbina porque están sucias. Pero déjame las máquinas tal como están porque así es como hacemos las cosas acá. Esos fueron los segundos en quebrar. Y hubo otra generación, otros señores, que dijeron, mira, qué interesante, con la electricidad yo podría modificar la topología de esta fábrica y podría energizar cada una de las máquinas independientemente, con lo que podría, esencialmente, redistribuirla. Henry Ford desarrolla, esencialmente, la línea de producción, mucho más eficiente que su competencia, los otros señores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? En el fondo lo que hace él es adaptar su empresa a la tecnología de propósito general que era la electricidad. La adapta complementariamente. Lo que hay que hacer es desarrollar, en función de esta nueva tecnología de propósito general, que es la inteligencia artificial, una arquitectura, una estrategia y unas prácticas complementarias al valor que provee la inteligencia artificial. Es decir, adaptarnos a ella y capturar el mayor valor de ella posible. Esto parece lógico, ¿cierto? Me ajusto a las capacidades que tiene la electricidad hace 100 años, me ajusto a las capacidades que tiene la inteligencia artificial hoy, y con eso capturo el valor. Pero para eso tengo que entender por qué me gustaría hacer esto, qué es lo que estoy buscando. No es tan evidente como en el caso de la electricidad. Me puede servir saber que nosotros humanos, tal como hablamos antes, le imponemos límites a las organizaciones. ¿En qué ámbito? En capacidad de comprender la complejidad. Se pueden entender 5 variables, pero no 100 variables, ni 1000 variables que representan un sistema. En escalar, no puedo manejar 1000 millones de clientes. No tengo capacidad cerebral para hacer eso, ni ofrecer particularmente a cada uno de ellos un producto que es óptimo. No puedo hacerlo. Soy humano. Por eso habla de escala humana. Y capacidad de adaptarme permanentemente al cambio acelerado, porque la tecnología, como ya estábamos viendo, cambia permanentemente. Entonces necesito adaptarme siempre. Estos son límites que nosotros humanos le imponemos a nuestro sistema. No puedo manejar la complejidad, no tengo capacidad de manejar la escala grande y no me adapto lo suficientemente rápido. La complejidad, miren esto. Si yo tengo que entrenar un computador para que distinga fotos de perros versus queques, no lo puedo hacer, porque tendría que programarlo muy bien, ¿cierto? No puedo hacerlo porque cada caso es diferente. No se puede. La inteligencia artificial resuelve la paradoja de Polanyi que dice, sabemos cómo resolver esto, pero no lo puedo comunicar adecuadamente a un computador a través de la programación porque es demasiado complejo. Complejidad. La escalabilidad. Ya está demostrado que todas aquellas organizaciones que dependen de nuestras capacidades humanas, producto del satisficing que les mostré antes, convergen a un límite, tienen rendimientos decrecientes. En cambio, aquellos que están basados en sistemas operacionales digitales son capaces no solo de romper ese límite, sino que acelerar, producto de varios efectos que colaboran como efectos de red, que podríamos conversar en su momento, o efectos de aprendizaje que nos provee la inteligencia artificial. Y por último, la adaptación a la tecnología. Si nosotros hacemos este gráfico y representamos el cambio tecnológico como la línea azul, vemos que acelera, acelera, acelera. Cada vez la propia tecnología permite que
la tecnología misma se vaya desarrollando más rápido, pero nuestra capacidad de adoptar es muy limitada, porque tenemos incentivos de corto plazo, porque tenemos restricciones, porque no sabemos tanto. Y ahí se produce un gap que nos aleja del desarrollo tecnológico y permite que los nuevos entrantes, que son las nativas digitales, las nativas de inteligencia artificial, se metan en nuestras industrias y sean capaces de quitarnos el almuerzo al final. Tenemos lentitud en la adopción. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Desarrollar una estrategia amplia basada en inteligencia artificial. Y ustedes ya lo adivinaron. Adoptar la arquitectura y las prácticas complementarias al valor que provee la inteligencia artificial. Ya, y la pregunta siguiente debería ser, ¿y cuál es ese valor concretamente? Porque etéreamente puede ser. ¿Se acuerdan que ya conversamos un poquito? La inteligencia artificial esencialmente nos provee 4 piezas de Lego para que nosotros juguemos. La capacidad de aprender, lo que vimos en las redes neuronales, la capacidad de predecir, es decir, completar la información faltante, de automatizar, controlar los sistemas gracias a la sensorización y responder moviendo piezas de un robot, por ejemplo, y la capacidad de adaptarnos permanentemente porque la inteligencia artificial se nutre de los datos. Y al cambiar estos datos, la inteligencia artificial y sus modelos responden a ese cambio. Entonces provee estas 4 piezas esenciales de los Legos para las nuevas empresas. Y si ustedes me apuran, la más esencial de ellas es la capacidad de predecir, aquella que nos podría reportar un aporte estratégico en nuestra organización, la capacidad de predecir. Para eso, nuestras organizaciones deben cambiar. La organización debe cambiar para que el núcleo operacional, que está basado en tecnología tradicional, que ha sido el CRM, que es el Customer Relationship Manager, que tiene una empresa, que es el que permite que yo atienda a cada cliente específicamente, el ERP, todos esos sistemas tradicionales, SAP, ¿sí? Sean gobernados por un cerebro capaz de proveer reconocimiento de patrones, predicción, automatización de procesos, adaptación. Y ese cerebro ya tiene un nombre, se va a llamar la fábrica de inteligencia artificial, o en inglés, la AI Factory, que debemos desarrollar, debemos incorporar en nuestras empresas. ¿Para qué? Para alimentar sistemáticamente a los núcleos operacionales de las organizaciones con patrones, predicciones, automatización, adaptación. Con eso, podríamos eventualmente empezar a ajustarnos al aporte de inteligencia artificial. Con eso, vamos a ir redondeando esta introducción respecto de lo que está pasando en tecnología en el mundo. Pero vamos a llegar a algunas conclusiones. Primero, de todo esta novedad tecnológica, este paseo por las distintas tecnologías, creo que podríamos llegar a la conclusión de que lo importante es inteligencia artificial. Lo otro también es importante, el metaverso, blockchain, etc. Pero en realidad es una en la que necesitamos incorporarnos inteligencia artificial. Esto, en mi opinión, y aquí soy muy respetuoso de las opiniones de todos, pero yo que dirijo un grupo empresarial a nivel de estrategia de tecnología, hemos decidido adoptar inteligencia artificial como foco exclusivo. Y es lo que estamos haciendo desde hace años, bastante buen éxito. Luego, otra cosa que podemos concluir es que la empresa tradicional, si le agregamos inteligencia artificial, no es una empresa de la nueva era. Es diferente, es como a una persona a la que yo le agrego una capacidad adicional para fortalecerlo. No es una persona que es nativa en inglés. Si alguien que nace en Chile y habla español, yo le enseño inglés, es inmigrante en inglés, ¿cierto? Si alguien que aprendió a hablar inglés desde que nació, bueno, ese es nativo en inglés. Lo mismo en inteligencia artificial. Necesitamos empezar a crear empresas nuevas nativas de inteligencia artificial. La adopción de la estrategia de inteligencia artificial, como dijimos, consiste en la adopción de las prácticas y arquitecturas complementarias al valor que nos provee esta tecnología. La predicción, las capacidades predictivas son clave, se logran a través de la fábrica de inteligencia artificial, de la que acabamos de hablar, y las prácticas que debemos llevar a cabo para lograr esto son unas muy particulares que vamos a dejar pendientes para ser repasadas en otra charla, porque si no, nos vamos a extender demasiado. Así que con eso les doy las gracias, quedo disponible para sus preguntas. Espero no haberlos aburrido en primera instancia, y en segunda instancia no haberlos saturado con demasiada información. Así que también quedo a su disposición y dejo de compartir. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que es súper completa la presentación y deja como abierto muchas perspectivas de cómo integrar. Pensaría igual
que es un complemento. La inteligencia artificial, creo que los humanos no deberían sentirse amenazados por todo lo que viene a nivel tecnológico, sino verlo como un complemento que puede apoyar y el humano desarrollar más las capacidades como creativas en general. Tenemos unas preguntas, vamos a hacerlas como bien puntuales. A ver, una de estas es, ¿dónde entra el ser humano en esta nueva era de avances tecnológicos? ¿Cómo hacer para no quedar fuera del mercado profesional? Ahora sí, muy buena pregunta, y como ustedes pueden ver, el humano esencialmente está siendo desplazado, no totalmente, sino en algunas de sus funciones. O sea, si nos acordamos de la era de industrialización, donde el humano pasó de ser el que cortaba, qué sé yo, las ramas en la agricultura, y luego es sustituido por un tractor, bueno, el humano mantuvo una posición y ahora mucho más de gestión, de administración, de control, de especificidad, donde hace uso de sus funciones más cognitivas. Lo mismo va a pasar en inteligencia artificial. Todavía hay áreas que requieren de capacidad humana. Por ejemplo, la comunicación con otro humano, la comprensión de las sensaciones, cosas que tradicionalmente son muy humanas. Si bien hay mucho avance en inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial que incluye intuición en la comprensión de lenguaje natural, que es muy raro, pero ya está muy avanzado, todavía la inteligencia artificial es de propósito específico. De hecho, se llama inteligencia artificial específica, en contraste con la inteligencia artificial de propósito general, que podría ser una entidad inteligente capaz de trabajar en cualquier área. Los espacios entre ellas son aquellos donde todavía podemos humanos nosotros trabajar. Ahora la pregunta es muy buena porque en el larguísimo plazo, o sea, si uno piensa en 100 años más, probablemente el humano va a ser muy desplazado. Pero la buena noticia es que estas máquinas inteligentes van a ser capaces de producir, teóricamente, bienestar mucho más eficientemente y con mucho más volumen que nosotros humanos, y eso va a generar un entorno mucho más rico que el nuestro. Por lo tanto, tenemos el desafío de encontrar cómo resolver el ingreso de cada uno de nosotros humanos sin eventualmente trabajar. Y bueno, ya hay quienes están estudiando cómo llevar a la práctica una idea que se llama el sueldo básico universal, Universal Basic Income, que esencialmente consiste en eso, en entender que las máquinas van a poder generar valor y nosotros vamos a poder disfrutar de ese valor. Pero es una gran pregunta, no la tengo tan clara, y lo que yo puedo decir es que hay que mantenerse en aquellas zonas en las que la computación, las redes neuronales, todavía tengan dificultades en moverse, que tiene que ver mucho con la relación entre nosotros mismos humanos. Excelente. Bueno, creo que en honor al tiempo, de hecho, no nos vamos a alcanzar para otras preguntitas que son de carácter más técnico que están en el chat. De igual forma, lo que les voy a invitar en todo caso es que puedan seguirnos en las redes sociales, en especial en el canal de YouTube, Club de Innovación, donde la tarde del día de hoy vamos a dejar la grabación de esta sesión disponible y pueden en los comentarios hacer otras preguntas y en la medida de posibilidades los vamos a ir contestando. Muchísimas gracias, Roberto, por esta charla tan valiosa, por tu tiempo, gran amigo de la Casa del Club de Innovación, y sería hasta la próxima oportunidad que podamos nuevamente conectarnos y disfrutar de este compartir. Encantado. Como quedaron varias preguntas por ahí en el aire y tenemos que terminar esta sesión en hora al tiempo, les ofrezco que nos conectemos por las redes. Yo tengo presencia en todas las redes, así que por ahí podemos ir conectando y trabajando en esto. Y Latinoamérica tiene una deuda acá a las preguntas generales, así que me interesa mucho que hayamos generado esta interés o esta inquietud y empecemos juntos a trabajar en esto y a convencer a otros de que necesitamos movernos. Muchas gracias por su Te pueden atención. conseguir como Roberto Muso con doble S, ¿cierto? En LinkedIn y Twitter. Roberto Muso M, claro, tiene una M al final siempre. Es por mi Perfecto. mamá, Molina. Excelente. Entonces ya saben, en LinkedIn o en Twitter, Roberto Muso M con doble S, y ahí pueden seguir interactuando con Roberto para despejar cualquier tipo de dudas y consultas adicionales y compartir conocimientos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Será hasta la próxima edición de Toolbox o cualquiera de las otras sesiones del Club de Innovación. Que tengan una excelente tarde.